hoy, yo siento en mi espíritu cuando Dios empieza a mover las cosas. Y en los próximos 10 años, grandes hombres y mujeres se van a levantar de esta iglesia. De hecho, al terminar esta reunión voy a ungir 4 personas que ya el Señor me mostró. Y los vamos a ungir como una señal de lo que Dios va a hacer. Porque habrá un antes y un después en sus vidas. Y esta tarde, mientras hablaba con el Espíritu Santo, una de las cosas que el Señor trajo a mi corazón fue: pastora, Dios ha determinado que este es el tiempo de tu honra. Todo el sufrimiento, las lágrimas que has derramado, porque mucha gente que está sentado en este auditorio te han hecho llorar, pero Dios dice que este es el tiempo de tu honra. Yo quiero que me dé su atención esta tarde. Me han pasado cosas en este evento que hacía años no me sucedían. Yo no sé usted, yo no puedo contener la gloria. Siento algo sobrenatural tan poderoso. Y es porque Dios está aquí. Esta semana un pastor me decía: usted en Bogotá, usted puede ir a mi iglesia, apenas somos 15. Y yo le dije: si el Espíritu Santo está, yo voy, sin importar que sean 15. Pero si Él no está, no me invite, que yo no quiero ir. Porque lo que a uno lo llena de gozo y alegría es cuando la presencia del Señor está en el lugar. Y aquí está la presencia del Señor. Ustedes tienen el privilegio de tener los pastores que tienen, gente con un corazón precioso. Si para alguien en estos 2 días hemos sido de bendición, la honra y la gloria es del Señor, pero se debe a la fe del pastor que nos permitió estar aquí. Así que mira cómo Dios usa a los hombres para bendecir a los hombres. El día de ayer nosotros empezamos diciendo que el mundo entero está evocado a una crisis. Levante la mano los que no vinieron anoche, a ver. Entonces voy a repetir algo por formato. Voy a repetir algo para ubicarle y enlazar 2 momentos, porque usted no vino ayer. Escúcheme, el mundo entero está en crisis. La crisis de valores, la crisis política y económica que enfrenta la sociedad moderna está enloqueciendo los sistemas. Pero sobre todas las cosas, lo que más ha permeado y golpeado las grandes estructuras económicas y políticas es la crisis financiera. Yo esta mañana, cuando terminamos, estaba pensando en compartir una palabra muy preciosa que Dios me dio hace 8 días. Pero mientras estábamos almorzando, el Señor me estaba ministrando y me dijo que predicara lo que le voy a predicar hoy. Y la única razón es porque Dios va a hacer algo muy grande con ustedes. Y yo quiero que usted entienda este tiempo. Este es un tiempo de respuesta de Dios. Es un tiempo de posicionamiento. Dios va a tomar esta iglesia y la va a transicionar a una esfera de poder, de dominio, de gobierno, de grandeza y de influencia en esta ciudad. Pero déjeme decirle que la crisis que enfrenta el mundo y que las estadísticas nos muestran eso tiene una razón de ser. Por ejemplo, voy a repetirle eso. Ayer decíamos que lastimosamente la OMS y la ONU manifestaron al mundo a comienzos de este año que anualmente se suicida 1 millón de personas, algo promedio de 3.000 personas día. Y que la razón número 1 por la cual tanta gente se suicida es por las dificultades financieras que atraviesan. Decíamos que en Colombia el año pasado se suicidaron 2.400 personas. Y entonces Medicina Legal nos dice que la primera causa de tanto suicidio en Colombia ha sido dificultades financieras. Pero también mostrábamos ayer que el DANE reveló
en el primer trimestre de este año que en Colombia hay algo así como 16.4 millones de colombianos en pobreza y 4.7 millones de colombianos en miseria. Es decir que según el DANE, Colombia es un país de gente pobre, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que el índice de pobreza en Colombia es superior. Hay más que eso. Porque cuando el DANE computa la pobreza en Colombia, lo hace a partir del desempleo. Y entonces cuando tú le dices al DANE que tienes un empleo de 15 días, ellos te muestran como empleado. Y resulta que eso no es un empleo que te dignifica. Entonces la realidad es que cada día, escuche lo que voy a decirle hoy, la situación se va a ir tornando más tensa. Europa está en crisis. Potencias como España entraron en crisis, quebraron. Grecia quebró su economía y están preocupados. Pero yo le estoy repitiendo eso porque lo voy a situar en un momento. Eso significa que el mundo está amenazado porque hay una gran crisis. Y los expertos dicen que la crisis va a golpear a los países subdesarrollados, en especial a Colombia. Y todos los del área. Yo no sé cuántos de ustedes apreciaron que el último año, antes de que el expresidente Uribe se retirara, en una entrevista y cosas que yo leí en un periódico del Tiempo, el presidente Uribe hizo una declaración que se le salió de las manos porque eso corresponde al secreto del Estado y que no se debe decir porque se puede causar un caos. Y el presidente Uribe dijo, faltando unos meses para retirarse de su segundo mandato: invito a los colombianos que siembren comida hasta en las materas. Cuando el jefe de un estado dice eso, es porque los analistas han visto y han determinado que viene una crisis. Ahora quiero decirle algo: está profetizada una crisis para el mundo. Hace más de 5 años, grandes hombres de Dios como Benny Hinn, grandes hombres de Dios como Claudio Freyson, Alberto Motepsi, profetizaron que viene una crisis para el mundo. Pero lo que tú tienes que saber hoy, y lo que yo vengo a decirte hoy, es que en medio de cada crisis Dios siempre da una respuesta a su pueblo. En medio de cada crisis siempre Dios tiene una salida para el pueblo. Porque en medio de la crisis es cuando el pueblo puede brillar. En medio de la crisis es cuando Dios sabe evidenciar su poder. Y el poder de Dios se evidencia es a través de la iglesia. De hecho, el único pueblo que puede conocer a Dios es la iglesia cristiana. Los únicos que pueden conocer a Dios son los redimidos. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para quienes le aman. Pero dice el verso que sigue: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y se lo revela a la iglesia. La iglesia, escúcheme bien, es el instrumento que Dios va a usar en la presente década para evidenciar que en medio de la crisis Dios sabe glorificarse. Permítame explicarle esto. ¿Cuál es nuestro problema? Que no tenemos oídos para oír a Dios. Iglesia, cada vez que algo va a suceder, Dios lo revela. Dios lo da a conocer. Dice la palabra que el Señor no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Dios siempre habla a su pueblo. Cada vez que algo va a suceder, Dios lo anticipa a su pueblo. El problema de la iglesia de hoy, siglo XXI, es que vivimos tan entretenidos con nuestros quehaceres que no estamos escuchando a Dios hablarnos. Pero yo pongo hoy como testigo el cielo, la tierra y estas paredes,
que un 29 de julio Dios le envió un profeta a decirle que viene una crisis y que usted tiene que prepararse. Y lo que yo le voy a revelar es cómo enfrentar la crisis y salir de ella. Lo que le voy a compartir en esta tarde es cómo en medio de la crisis tú puedes superarla y salir ileso de ella. A mí me llama la atención una película. ¿Cuántos han visto la película de Troya? Les recomiendo que la vean a todos, porque cada vez que la he visto varias veces, cada vez que la veo, saco y extracto enseñanzas poderosas. Y quiero resumirle en un minuto más o menos la película. Troya es una fortaleza que los griegos quieren tomar, pero han hecho todos los esfuerzos habidos y por haber y no han podido, porque en Troya hay un secreto. Y en Troya lo primero que pasa con los troyanos es que ellos tienen un gran sentido de pertenencia por Troya. Y entonces ellos aman tanto a Troya que están dispuestos a dar su vida y a pelear hasta la muerte por Troya, ¿verdad? Y eso se constituye en una gran fortaleza porque hay unidad de propósito y criterios. Pero ellos se van fortaleciendo, los griegos siguen insistiendo, insisten una y otra vez y no logran tomar a Troya. Pero de momento en el ejército de los griegos alguien tiene una revelación y les dice: yo sé cómo hacer para que tomemos a Troya. Y entonces le dice él al resto del ejército: simulemos que somos derrotados una vez más y nos vamos, pero hagamos un gran caballo de madera. De allí el tema del caballo de Troya. Hagamos un gran caballo enorme y los mejores guerreros nuestros se introducen dentro de él, valga la redundancia, y entonces lo dejamos aquí para que los troyanos se lo lleven. Y efectivamente eso hacen. Simulan que se van, pero dejan el enorme caballo en la playa. Cuando los troyanos ven que los griegos se retiraron o que simularon retirarse, derrotados, ellos salen afuera de la fortaleza, ven el enorme caballo y ellos están tan llenos de supersticiones que creen que su Dios les hizo ese obsequio. ¿Sí recuerdan? Ellos empiezan a celebrar porque creen que el Dios que ellos adoran les hizo el obsequio del caballo, y empiezan a hacer un festejo y una euforia. Pero en medio de todo eso alguien se levanta, presta atención a esto. Un joven se levanta y dice: no introduzcamos el caballo a la ciudad, quemémosle. Pero nadie le quiere escuchar porque la gente está entretenido, la gente está apasionada, la gente está pensando en el caballo, no en lo que puede ocasionar el caballo. El joven dice una vez más: no es sabio que llevemos el caballo a la ciudad, quemémosle. Pero la gente no le presta atención. Introducen el caballo a la ciudad. ¿Y qué pasa luego? En la noche, cuando los troyanos están durmiendo, entonces los guerreros salen del caballo y en las horas de la noche empiezan a matar a todos los troyanos, y así fue destruida Troya. ¿Por qué? Porque no escucharon aquella voz que se levantó a decirle: no lo hagan. ¿Cuál es nuestro problema a veces? Le voy a repetir esto por diseño. En medio de cada crisis Dios habla a su pueblo. En medio de cada dificultad Dios se revela al pueblo. Porque antes que suceda algo en la tierra, Dios lo va a dar a conocer a su iglesia. Viene una crisis para la tierra y no es mentira. Pero lo tremendo de esto hoy es que nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos advierte de lo que va a pasar y nos revela lo por venir, es para que nos preparemos, es para que nosotros reaccionemos, es para que la crisis no nos toque. Recuerde que cuando venía la gran hambre en Egipto, Dios se lo reveló ¿a quién? Al faraón no entendió nada de lo que le dijeron. Se lo revelaron, pero no entendió. Tuvieron que llamar a un hombre que tenía el Espíritu de Dios, porque los únicos que conocemos lo que va a suceder somos quienes tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora está preparado para navegar conmigo por la Biblia. Tengo como 200,000 versículos que voy a compartir con usted, así que deme paciencia. Pero usted va a salir de aquí hoy transicionado, bendecido, cambiado, potencializado, extremadamente bendecido. Vengo con una unción salvaje para llevarlo a otra dimensión. Dígame. Aleluya.
Yo quiero que producción me muestre ya Génesis capítulo 26. Yo quiero que usted vaya conmigo a la escritura porque le voy a mostrar y a enseñar cómo enfrentar la crisis y superarla. Cómo enfrentar la crisis y salir de ella. Génesis capítulo 26. Por favor, señores de producción, ahí está. Dice la versión que todos tenemos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermosa ¿de qué? De aspecto. Amén. Amén. La Biblia dice, presta atención, ¿hubo qué cosa? Hambre. Yo quiero dejarle a todos aquí una tarea hoy. Investiguen las hambres que han habido y han golpeado la tierra. Hambres extremas. Han habido hambres que han matado en tan solamente un año millones de personas en el planeta. Si tú analizas la historia de la humanidad, han habido momentos donde los juicios divinos han golpeado a la humanidad tanto que los hombres no han sabido qué hacer. La Biblia dice que hubo hambre en los tiempos de Isaac. Y cuando la Biblia dice que y registra que hubo hambre, no está diciendo que había arroz con huevos. Porque hay personas que cuando tienen arroz con huevo y queso no tienen liga. Están tan acostumbrados al pescadito, al pollito y la carnita que cuando hay queso y huevo la cosa está mala. Pero cuando la Biblia dice que había hambre, era que no había que comer y la gente se estaba muriendo de hambre. Y en medio de ese panorama de incertidumbre, en medio de ese panorama adverso, en medio de ese panorama de caos, Dios habla a Isaac como le va a hablar a usted en esta tarde. Y que yo espero que usted recepcione esta palabra en su espíritu. Porque si usted hoy se apodera de esta palabra, puede venir la crisis que venga, el hambre que venga, y usted estará firme como un roble en bendición. Aleluya. En medio de ese panorama Dios habló. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habló a Isaac y le dijo: Isaac, no desciendas a Egipto. ¿Por qué Dios le dice eso a Isaac? Porque claro, Isaac se va a habitar en Gerar de los filisteos. E Isaac empieza a ver cómo la gente comienza a irse de la región, a emigrar por causa del hambre. La tierra se volvió improductiva. Los cultivos empezaron a secar. Los animales empezaron a morir. La gente buscando subsistir empezó a trasladarse al único lugar que según el relato bíblico tenía provisión temporal, que era Egipto. Y en el momento que él está arreglando las maletas, Isaac se levanta un día y le dice: Rebeca, mi amor, nos vamos. Aquí ya no queda nadie, la gente de la región toda se fue. Apenas estamos nosotros y unos poquitos en la ciudad. Vámonos de aquí para Egipto. Y le dijo: arregle las maletas que mañana madrugamos y nos vamos en burro. Pero esa noche Dios le dijo: Isaac, no desciendas a Egipto. Quédate en Gerar y siembra allí, porque yo te voy a bendecir. Y aquí viene un problema, ¿no? Ahora, ¿cómo Isaac le dice a Rebeca? Entonces Isaac el otro día se levantó,
Le digo, mi amor, quiero que desempaque las maletas. ¿Cómo así? Y no me dijo que nos íbamos hoy. Yo tengo todo listo para irnos hoy. No desempaque las maletas porque el Señor me dijo que no me fuera y me quedara aquí. Y Rebeca, ¿cuál Señor? ¿El de la esquina? Ajá. En la mente de Rebeca, como la de todos los ciudadanos de la región, estaba irse para Egipto. El hecho es que Isaac convence a su esposa Rebeca para que se queden en Gerar y terminan obedeciendo a Dios. Isaac tenía dos alternativas: o creer la palabra que Dios le estaba dando. ¿Qué le dijo Dios? Voy a repetirle exactamente lo que Dios le dijo, porque el problema es que a veces leemos y no comprendemos. Mira lo que Dios le dice, y aquí está la fórmula que te voy a revelar de cómo nosotros vamos a superar la crisis. Lo primero que quiero enseñarle e indicarle y repetirle es que si usted quiere ser victorioso en medio de toda situación, va a tener que estar dispuesto a oír a Dios y hacer lo que Dios le dice, sin objeciones. Dios le dice a Isaac, presta atención, quédate en Gerar porque yo he determinado bendecirte. Toda la tierra que ves te la voy a dar, pero además de la tierra voy a hacer de ti una gran bendición. Pero te voy a poner una condición y te voy a dar una dirección. Presta atención. Te voy a poner una condición y te voy a dar un direccionamiento. Hay dos cosas bien interesantes. Y lo primero que Dios le dice a Isaac en medio de la crisis, le repito, la gente se estaba yendo, la gente estaba loca, la gente estaba turbada. Yo no sé si a usted le ha tocado ver regiones donde la gente dice nos vamos porque esto está malo. Yo he visto municipios que se quedan solos a causa de las dificultades que golpean a la gente. Pero cuando la gente empieza a irse, aprovecha y compre todas las casas. Cuando la gente diga me voy de Barranca, usted vuélvase loco y compre todo, porque cuando esto se pase, Dios lo va a bendecir es a usted. Pero tranquilo, ahorita le explico algo bien rico. Dios le dice a Isaac, escúcheme hoy, te voy a bendecir, pero esta es mi condición. Vive como forastero. Voy a pedirle al Señor de producción que nos muestre esa porción bíblica. Vuelva a poner Génesis 26 porque yo quiero que tú recepciones esto. Porque es la única condición que Dios le pone a Isaac para bendecirlo. Siga por favor. Versículo que sigue. Siga. Escuche. Presta atención lo que Dios le dice a Isaac. Por formato lo vamos a repetir. Habita como forastero en esta tierra y habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Téngalo allí, ya listo. ¿Cuál es la condición de Dios para Isaac? Dios le dice, Isaac, yo voy a estar contigo. Presta atención. Yo te voy a bendecir. ¿Cuánto le creen a Dios? Cuando Dios dice te voy a bendecir, es que te va a bendecir y punto. Cuando Dios dice te voy a bendecir, es que va a cambiar la historia de tu vida. Cuando Dios dice te voy a bendecir, va a usar todo lo que esté al alcance y a tu alrededor para hacerlo. Y Dios le dice a Isaac, yo te voy a bendecir, pero te voy a poner una condición. Habita como. Y si habitas como forastero, yo estaré contigo y te bendeciré. Ahí está el éxito de esto. Yo estaré contigo y te bendeciré, pero hay una condición. ¿Cuál es? ¿Cuál es, iglesia? Yo lo estoy repitiendo para que quede grabado en su mente y usted nunca se olvide del día de hoy. Habita como forastero. Yo empecé a buscar esa palabra en los diccionarios y en la Real Academia Española lo que dice es que forastero es alguien que pertenece a otra jurisdicción. Que forastero es alguien que no tiene dónde vivir y que anda deambulando por la tierra. Que forastero es una persona que vive hoy aquí, mañana en cualquier lugar. Pero cuando yo vi algo así como un nómada, pero cuando yo vi lo que dice la original Biblia de los hebreos, la traducción de los 70, la primera Biblia que se tradujo del hebreo al griego,
la palabra forastero significa algo totalmente diferente en la Biblia. Y que ese es el éxito de esta gran bendición para Isaac. Porque lo que Dios le está diciendo a Isaac es la siguiente, presta atención. Quiero que vivas como forastero, en otras palabras. Quiero que aunque lo tengas todo, vivas como dueño de nada. Eso significa forastero. Aleluya. ¿Quién me está siguiendo en su pensamiento? Presta atención a esto que se va a poner bueno. Dios le dice al hombre que va a sacar de la crisis, al hombre que va a levantar en medio del caos, en medio del conflicto, cuando la gente se está yendo, cuando nadie cree en la tierra, cuando nadie cree en nadie, sino que todos se están yendo a Egipto. Dios le dice a Isaac, ven para acá, yo quiero hacer contigo la diferencia, pero mi única condición es que habites como forastero. Es decir, escúcheme esto, Isaac, quiero decirte que te voy a bendecir mucho, que te voy a prosperar, pero tienes que vivir teniéndolo todo como dueño de nada. Parece una contraproducencia. Dios le dice, mira, aunque lo tengas todo, yo quiero que vivas como si eres dueño de nada. Note que no le dice no tengas nada, porque de hecho le promete que lo va a bendecir. Pero lo que él le está diciendo es, quiero que sepas y entiendas que si vives como dueño de nada, aunque lo tengas todo, yo te voy a bendecir y voy a estar contigo. Y eso tiene una sola razón de ser. Y eso tiene mucho significado en el Señor, porque precisamente es lo que usted y yo tenemos que aprender. Lo que Dios le quiere enseñar a Isaac, más o menos, es que Isaac comprenda. Ahora, la Biblia dice algo muy interesante. Primero a los Corintios la Biblia dice, se requiere pues de los administradores que sean hallados fieles. ¿Cómo? Fieles. ¿Se requiere de quién? ¿Qué es lo que el Señor le quiere enseñar a Isaac? Le quiere decir, mira Isaac, te voy a bendecir, pero tienes que saber que nada o todo lo que yo te voy a dar no es tuyo, sino que es mío. Y que tienes que vivir con la actitud de que no es tuyo, sino mío. De que tú eres un simple administrador y no un dueño. Si ayer y esta mañana no le aparecieron las llaves, hoy sí le van a aparecer. Usted hoy va a decir, ajá, yo sabía que era que algo me estaba pasando, que algo me faltaba. Pero presta atención a esto. Le dice Dios al hombre que le está diciendo, te voy a bendecir. Vive, a ver, ¿cuántos han oído hablar del reino? En esto consiste una verdadera mentalidad de reino. Que tú lo puedes tener todo, pero cuando el dueño de todo te lo pida, tú le dices puedes tenerlo todo, porque tú no eres dueño. Si no, ¿sabe cuál es su problema? Que usted cree que lo poco que tiene es suyo, y que usted no tiene mentalidad de administrador sino de dueño. Claro, y como tú dices, la casa es mía, el carro es mío, la moto es mía, el empleo es mío. Cuando la moto se te dañe tenés que arreglar la voz, porque entonces Dios dice es tuya. Cuando el carro se te vara, entonces tenés que arreglarlo vos, porque Dios dice, tú dices que el carro es tuyo, no me meto en ese negocio. Pero si tú dices esto no es mío, sino de Dios, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, porque lo que es suyo nadie lo puede tocar. Ahora sí me está entendiendo la idea. Ahora sí puedo predicar porque me entendió la idea. ¿Qué le dice Dios? Aunque lo tengas todo, vive como dueño de nada, y estaré contigo y te bendeciré. Y yo decía, pero Dios, ¿por qué le dice a un hombre que le dice que lo va a bendecir eso? Pues por una simple razón. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y todo lo que hay en ello.
Y cuando tú dices que algo es tuyo, tú te estás robando la gloria de Dios. Pues resulta que el único dueño de todo es el Señor. Y Él no anda buscando dueños, sino administradores. Escúchame hoy. El problema es que a veces la iglesia no prospera y los creyentes andan en medio de la crisis, en más crisis, es porque no hemos entendido que Dios anda buscando gente que sepa administrar lo que Él le entrega con un carácter determinado, para que cada vez que Dios te diga, dame cuenta de lo mío, tú le digas, aquí está porque es tuyo. Hello. Porque el único dueño de todo se llama Dios. Él es el Señor de todo. Aquí nadie tiene nada. Hasta el día de hoy yo no he visto que detrás de un entierro hay un carro de mudanzas. ¿Usted ha visto eso? Aquí van las pertenencias del señor difunto. No. La evidencia de que nada es tuyo es que tú vienes a la tierra sin nada y cuando te mueres que te llevas nada. Porque todo lo que hay aquí es de un solo dueño y se llama Dios. Dios anda buscando gente confiable, gente que tenga un carácter desarrollado, gente que tenga la convicción que todo lo que llega a sus manos es de Dios y que tiene que cuidarlo y administrarlo porque no tiene nada en esta tierra. Présteme atención a esto para que usted entienda lo que va a pasar en los próximos días con usted. ¿Qué pasaría si hoy usted gerencia una empresa que tiene dueño, verdad? Y usted es el gerente de la empresa. Y llega el dueño de la empresa. Y usted, en lugar de tratarlo bien y atenderlo, usted lo trata con despotismo al dueño. Cuando él le pide cuentas, resulta que el dueño se da de cuenta que usted direcciona la empresa en una situación equivocada. Es decir, usted ha cambiado las políticas de la empresa. Y entonces cuando el dueño empieza a pedir cuenta y a evaluar lo que usted está haciendo, se encuentra de que usted es un trata mal a los empleados, usted hace quedar mal a la empresa. ¿Qué crees que va a hacer el dueño? ¿Qué haría usted si fuera dueño? Si usted es un hombre noble y espiritual, le dice de la siguiente manera: lamento informarte, pero te queremos mucho, te amamos, pero hoy prescindimos de tu servicio para que no le duela mucho. Pero si usted quiere un carácter como el mío, le digo, haga el favor y me desocupe y se larga la porra. Porque yo no voy a tener a alguien que administre mis bienes y que cuando yo venga a pedirle cuenta, ese alguien me maltrate y en lugar de darme las cuentas que yo espero, él esté haciendo con mi empresa otra cosa. Usted lo tendría en su empresa. Pero ¿sabes qué pasaría si el dueño de tantas compañías llega a pedirte cuentas a ti que eres un administrador de una de sus empresas? Y cuando él llega, tú te quitas de la silla y le das la silla de honor a él. Antes que él te pida, tú le das el informe. Y él se entera de que tú estás haciendo las cosas exactamente como él dice. De que en la empresa se cumplen las políticas que él trazó para su empresa. ¿Sabes qué va a pasar? No solamente te va a felicitar, sino que te va a decir: pues yo tengo otras empresas que yo quiero que tú las gerencies y que seas el presidente no de una, sino de un grupo de empresas. Cuando tú, escúchame bien, administras bien conforme a las políticas del cielo, lo que Dios te da, Dios te va a dar más, porque la Biblia dice que el que en lo poco es fiel, sobre mucho Dios lo pondrá. Y yo quiero decirle algo hoy. Todos en este auditorio, sin excepción, hasta el día de hoy, lo que hemos logrado es lo poco. ¿Por qué es lo poco? Porque lo que tú tienes hasta el día de hoy es el producto de tu esfuerzo, es el producto de tu habilidad, es el producto de tu trabajo. Pero Dios dice: en eso poco que yo te doy con el esfuerzo y el producto de tu trabajo, yo espero que me seas fiel. Y si en eso poco me eres fiel, entonces sobre mucho te voy a poner.
Lo mucho de Dios está esperando por usted. Yo quiero que tú entiendas algo. El problema no es que usted sea próspero o rico. Dios quiere enriquecerlo, diga amén. Dios quiere prosperarlo. Dios quiere que le vaya bien en todo. Dios quiere que usted sea un exitoso. El único que lo quiere ver fracasar es el diablo. Pero Dios quiere que a usted le vaya bien en todo, dice la Biblia. ¿Cuál es nuestro problema? Que no hemos entendido la dinámica de Dios. Primero, que lo único que Dios anda buscando son personas confiables, administradores. Dice Pablo, se requiere de los administradores que sean hallados fiel. ¿Eres fiel hasta hoy? ¿Eres fiel con lo que Dios te ha dado? El que no es fiel en lo poco, no espere lo mucho. Hello. Pero yo quiero avanzar. Estamos en el ensayo. Dios le dice a Isaac: habita como forastero. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? No, en español no es eso. ¿Significa qué cosa? Aunque lo tengas todo, eres dueño de nada. ¿No le parece curioso eso? Aunque lo tengas todo, eres dueño de nada. Y entonces, si haces eso, yo sabré que me amas y que estás preparado para ser bendecido. Entonces, esa es la condición. Pero luego viene la impartición. Luego viene la directriz. Ya Dios le dice: te voy a bendecir. Entonces le pone la condición y le dice: vive como dueño de nada, aunque lo tengas todo. Estaré contigo y te bendeciré. Y luego le dice: ahora quiero que te quedes en Gerar y siembres ahí. Y aquí hay un tema bien interesante que lo va a confrontar a usted hoy. Porque para ese momento, supongamos que Dios le está diciendo a un hombre que va a sacar en medio de la crisis adelante, y le está diciendo: esta es mi condición y esta es mi directriz. Quiero que siembres. Y entonces Isaac empezó a analizar y a evaluar la situación del momento. Y resulta que Isaac le quedan sencillamente 2 kilos de papas, 2 kilos de maíz, 2 kilos de yuca, 2 kilos de frijoles, o de frisoles, son los paisas. Le quedan 2 kilos de trigo. Y Dios le dice a Isaac: siémbralos. En otras palabras, no te los comas. Porque tienes 2 opciones, présteme atención. O te los comes hoy, y a lo mejor eso te alcanza para unos, ¿cuántos días? ¿8 días? 15 días, para que nos pongamos de acuerdo y partamos diferencia. A lo mejor te alcanza 15 días, Isaac. O lo siembras y esperas una gran cosecha. Pero aquí hay un problema, y es que lo que Dios le está diciendo a Isaac va en contra de lo que está pasando en el momento en la tierra. ¿Por qué la gente se está yendo? Porque la tierra no produce. ¿Por qué la gente se está yendo? Porque la tierra no está dando alimento. Los animales se están muriendo. Y Dios le dice a ese hombre, en contra del sistema: quédate y siembra en la tierra. ¿Sabes algo? Barranca es el jardín que Dios creó y te puso ahí. Y cuando Dios creó el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios le dio una orden al huerto del Edén y le dijo: escuche esto, al huerto del Edén, a todo lo creado, Dios le dijo: fructifíquense y multiplíquense, porque ustedes servirán al hombre que voy a poner allí. Barranca es el jardín donde Dios te puso, y ya ese jardín, esta tierra recibió una orden divina que produzca para ti. El lugar donde estás hoy es tu asignación. Y el lugar donde hoy estás es el sitio que Dios ya le habló y le determinó que aquí tú tienes que ser bendecido.
Yo vengo a decirte hoy, escúchame, a lo mejor muchos de ustedes aquí han sufrido, aquí han llorado, pero en el mismo lugar donde has llorado, en ese mismo lugar vas a reír. En el mismo lugar que te han visto derramar lágrimas, te verán sacar sonrisas. Y entonces Isaac tenía que hacer dos cosas, dos opciones. O se come lo que tiene o lo siembra. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué cree usted que haría? ¿Usted sembraría? Seguro. Más tarde nos damos de cuenta de eso. E Isaac decidió en un acto de fe que iba en contra de todo pronóstico hacerle caso a Dios, obedecerle a Dios y sembrar. Isaac le dijo: mi amor, vamos a tratar de restringir un poquito nuestra alimentación y vamos a hacer exactamente lo que Dios nos dice. Imagínate que los vecinos le decían al Señor, esto es de Dios. Los vecinos le decían al Señor, Isaac: vecino, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué se va a quedar? ¿Y qué respondí Isaac? El Señor me dijo que me quedara y sembrara. Principio número 1: tú tienes que aprender a confesar la palabra que Dios te da. El diablo tiene que escuchar de tu boca la palabra que Dios te da. Tu cuerpo tiene que escuchar la palabra que Dios te da. Tu mente tiene que escuchar la palabra que Dios te da. Los demonios tienen que escuchar la palabra que Dios te ha dado. Por eso una de las cosas que tienes que aprender es que la verdadera fe no es muda. La verdadera fe habla. Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. A Isaac le decían: ¿por qué no te vas si esto está malo? Y él decía: no me voy porque Dios me dijo: quédate y siembra. Y él se quedó y sembró. Yo me imagino a Isaac. Isaac miró al costado y vio que la hacienda del lado la habían desocupado, y también la aró y le metió semilla. Isaac empezó a ver toda tierra que no tenía habitantes, empezó a ararla y a meterle semilla bajo una palabra divina. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que el varón, versículo 12, ¿qué dice? Póngame el versículo 12 allá, por favor. Versículo 12. Versículo 12. Dice, escuchen eso, presta atención. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? ¿Cuánto? Al 100%. La pregunta es: ¿cuánto tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Un solo año. Dice: y sembró él en esa tierra lo que tenía. Decidió no comérselo, decidió no alimentarse de ello, sino que en una palabra profética él creyó y sembró conforme la palabra. Y dice la Biblia que en el mismo año Jehová lo bendijo, y dice que él cosechó al 100%. Eso se llama, en términos contables, productividad al máximo, al 100%. ¿Te imaginas un negocio que te produzca al 100%? Es muy buen negocio. Y cuando Isaac fue a los campos, gloria a Dios, empezó a ver la gran bendición. Y aquí viene lo interesante. La Biblia dice que los filisteos empezaron a tenerle envidia. Y mucha gente a ustedes les va a tener envidia. Los vecinos te van a tener envidia. Pero yo le quiero enseñar algo bien precioso. Dios le dice a Abraham, a Isaac: Isaac, yo quiero que aprendas algo. Le voy a decir qué era lo que Dios quería que Isaac aprendiera. Porque si aprendes esto, vas a ser el hombre más bendecido de la tierra. Dios le dice: te voy a bendecir además de eso, porque yo hice un pacto con Abraham y le dije a Abraham que yo bendeciría a su descendencia.
pero que su descendencia también tiene que aprender a hacer lo que hizo Abraham. Yo quiero que 4 caballeros que tengan billetera, cartera y dinero en ella se levanten y den un paso al frente y vengan aquí. Rápido, no le voy a quitar la plata, yo no se la voy a quitar. Rápido, rápido. Que tengan billetera y que tengan plata en ella. Párense aquí de frente para allá. Yo quiero que tú mires esta. Párense ahí de frente para allá. Pero primero deben algo de tomar, póngamela por acá cerquita. ¿Los están viendo? Relájense, relájense, tranquilos. Lo que voy a hacer es que no les voy a dar aquí. Yo quiero que ustedes dos intercambien billetera y ustedes dos hagan lo mismo. Ahora quiero que cada uno de ustedes dé la ofrenda que nunca ha dado. No. Dé la ofrenda que nunca, usted quiere una billetera, dé la ofrenda que usted nunca ha dado. Vaya, siéntese, tranquilo, siéntese. Pregunto, ¿es más fácil así? Pregunto, ¿es más fácil así? ¿Es más fácil así o no? Sí. ¿Por qué es más fácil dar así? Porque estás dando lo que no es tuyo. Y la única forma que tú aprendas a ser generoso es que vivas como teniéndolo todo, pero a la vez no siendo dueño de nada. Yo no sé si usted ha entendido esto. Cuando a las cosas a uno no le cuestan, uno las da con facilidad. Es más fácil dar cuando no es tuyo o no, porque no lo sientes. Pues Dios quiere decirle a Isaac es lo siguiente: quiero enseñarte a ser generoso, porque cuando aprendas a ser generoso como tu padre, te voy a bendecir sin límites. Y usted solamente es generoso y aprende a hacerlo cuando sabe que lo que tiene no es suyo. ¿Es más fácil o no es más fácil? Ahora présteme atención. Dios le dice a Isaac: te voy a bendecir, además de que estás haciendo esto, porque yo le hice una promesa a tu padre y yo quiero que tú seas como tu padre. ¿Qué pasó con Abraham? La Biblia dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela cuando no era nadie, y yo te voy a bendecir. Y Abraham, ni corto ni perezoso, abandonó su tierra y sus parientes y se fue en dirección que Dios le había dado. Señores, voy a empezar a hablar con usted. A nosotros a veces nos es fácil creer cuando todo es color de rosa. Venimos al culto y alabamos a Dios cuando hay un buen empleo, cuando nos pagan oportunamente. Pero hay gente que cuando no les pagan después de un mes empiezan a renegar de la fe. Cuando no adquieren las ventas que ellos suponían que tenían que hacer en esa semana, empiezan a decir que todo está mal. Hello. Hay gente que cuando va, las alabanzas se les acaban cuando van a la nevera y esta le saca la lengua. O encuentran al pie de la nevera un ratón pidiendo un milagro, porque no hay nada en la alacena. Un ratón orando que caiga algo porque esto está mal. Hasta ahí les llega la fe y la alegría. Tú ves que hay gente que canta: aleluya, tengo un Dios que todo lo puede, cuando el bolsillo está lleno. Pero Dios tiene que enseñarte a que tú tienes que amarlo y alabarlo cuando hay y cuando no hay. Los hombres, aleluya. Escúcheme.
La gente que Dios va a levantar en esta generación, en medio de la crisis que viene, para mostrar su gloria, es gente que ama a Dios indistintamente la condición. Lo que Dios le quería decir a Isaac era lo siguiente: Isaac, yo quiero que sepa que no te puedes apegar a nada en esta tierra por una sola razón, porque las bendiciones materiales son un medio y no un fin. El fin de tu vida soy yo, le dice Dios. Y cuando tú entiendas eso, nada te va a faltar. El fin es el Señor. El problema de mucha gente es que su mirada está puesta en lo que tienen, porque ellos creen que son dueños de lo que tienen. No. Tu atención debe estar centrada en el Señor Dios de la gloria. Y cuando tu atención esté puesta en el Señor, cuando Él sea la motivación de tu corazón, cuando ninguna circunstancia te haga renunciar a tu fe, cuando todo lo que Dios te pida tú estés dispuesto a dárselo a Él, entonces calificarás para recibir lo mucho de Dios. La Biblia dice, y esto es lo que le quiere enseñar Dios a Isaac. La Biblia dice que Dios un día, después de tantos años, se le apareció a Abraham y le dijo a Abraham, después que lo lleva a la tierra de Canaán, le dice: no te preocupes. Abraham estaba triste y desesperado porque Abraham no tenía un heredero. Lo único que a Abraham lo preocupaba era eso. Abraham era rico en oro, en plata, era rico en ganado, dice Génesis capítulo 13. Pero Abraham tenía una gran tristeza por dentro. Abraham decía: todo lo que tengo y el que va a heredar esto es un esclavo nacido en mi casa, un tal Eliezer. Pero Dios le dice un día: Abraham, no te preocupes, que yo te voy a dar un hijo y vas a tener un heredero. Abraham empezó a creer la promesa y pasaron años y pasaron años y pasaron años y nada que tenía un hijo. Llegó el tiempo en el que le cesó la costumbre, dice la Biblia, Sara. Y Abraham, por supuesto, perdió el apetito de su esposa. Y en medio de esa situación, Dios, présteme atención a eso, decide visitar a Abraham. Y la Biblia dice que 3 personajes visitaron a Abraham. Y quiero que sepas que no eran 3 personajes, 3 ángeles, como a veces algunos creen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y fueron a visitar a Abraham en persona. Aleluya. Qué buena una visita de esa. Y llegaron donde Abraham, y Abraham los atendió de una manera extraordinaria. Abraham mandó a prepararles un cabrito y mandó a hacerles panes y les dijo: quiero, y les rogó y les dijo: quiero que por favor ustedes se queden aquí, coman en mi casa. Qué generosidad esa, ¿no? Yo siempre he dicho que si hay un arma poderosa para desatar la bendición es la generosidad. Y ellos comieron. Pero cuando se iban, le dijeron a Abraham: dentro de un año vendremos y Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando como buena mujer chismosa, atenta. Sara estaba escuchando, tenía el oído pegado a la conversación. Y cuando le dijeron a Abraham: en un año vendremos y Sara tendrá un hijo, se soltó a reír. Y uno de los 3 le dijo: Sara, ¿por qué te ríes? Y ella dijo: no, me acordé de un chiste pasado. Y lo que Sara estaba diciendo es: si el tipo supiera que al viejo el pájaro no le vuela y que yo no siento nada absolutamente por él, no dijera la estupidez que está diciendo. Hello. ¿Alguien me está entendiendo hoy? A Sara le parecía una locura lo que le acababan de decir, porque Sara hizo un análisis biológico humano y dijo: hace años que el viejo
Nada de nada. Y yo lo que siento por él es un profundo cariño de amistad. Y Dios dijo: yo sé de que te reíste, Sara, pero no te preocupes, que dentro de un año vendré y vas a tener un hijo. Pues déjeme decirle que se fueron los tres personajes. Y esa noche Sara y Abraham se acostaron. Y de momento Sara tocó al viejo y sintió que el viejo estaba enérgico. Y Abraham la tocó y la vieja se movió y dijo: esto está bueno. Algo pasó aquí. Y cuando empezaron a tocarse, ustedes ya saben lo que pasó. Funcionaron esa noche. Y yo siempre he dicho que, mira, Dios cuando va a hacer lo que va a hacer, lo hace perfecto y en sobreabundancia. ¿Sabes qué hizo Dios? Cogió a Sara, le cambió por dentro todo el aparato reproductor y se lo puso de 15. Y a él lo puso de 17. Y yo creo que como que a Dios se le pasó un tris la mano con Abraham. Porque Abraham, después que Sara se murió, se cogió otra vieja y le metió 7 hijos. El viejo quedó extralimitado. Se le pasó la mano. Y lo que Dios le estaba diciendo a Sara: ¿te acuerdas lo que yo te dije? Que nada es imposible para Dios. ¿Cuántos creen que nada es imposible para Él? Pero escúcheme, el niño nació. ¿Te imaginas a Sara cuando empezó a ver el bebé? Ahora yo te voy a asegurar algo. Pregúntale a Abraham cuando llegues al cielo y tomes tinto con él, que hasta que Sara se murió le dieron al cuento. La fábrica quedó nuevecita. El niño nace. Y aquí viene lo interesante. Abraham no se llamó el padre de la fe cuando salió de Ur de los Caldeos. Y cuando el niño tenía 13 años, un día Dios visitó a Abraham y le dijo: Abraham, ¿tú me amas? Y Abraham le dijo: sí, te amo. Y Dios le dijo: pues llegó el momento que me demuestres que verdaderamente me amas. Llegó el momento que me demuestres que yo soy la prioridad de tu vida. Llegó el momento que tú me demuestres que realmente tú sabes quién soy yo. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Y Dios le dice: quiero que sacrifiques en mi honor a tu único hijo. Y aquí está el problema, señores. Permítame, trato de meterlo en esta historia un minuto, porque a veces leemos la Biblia pero no la contextualizamos. Aquí viene el problema, porque ¿cómo le dice Abraham a Sara que le va a matar al hijo? ¿Te imaginas que Abraham fuera llegado: vieja, ¿sabes qué? Dios me dijo que matara a tu hijo. ¿Te imaginas eso? Sara, si hubiera sido una mujer espiritual como usted, lo mínimo que hace es, le dice: sí, mi amor, espérame, aquí ya vengo. Y le va y le dice a los criados: muchachos, amarren al viejo porque se enloqueció y nos va a matar a todos. Ahora, como ella de pronto, o si era una mujer más voladita, como algunas mujeres, aquí no hay, por allá en otras partes, lo mínimo que hubiera hecho fuera sido esto: se va para la cocina, toma la olla a presión, la trae por detrás y le dice: ¿qué fue, mi amor, lo que me dijiste? Mi amor, que Dios me dijo que matara a tu hijo y le cortara la cabeza. ¡Pum! Lleve para que aguante. ¿O no crees tú eso? Ahora, ¿tú crees que era fácil para Abraham decirle a Sara que le iba a matar el hijo? No. De hecho, no le dijo. ¿Sí le dijo? No le dijo. Entonces le dice Abraham a sus criados y a la vieja: mi amor, con el niño vamos a ir a hacer un voto al Señor, vamos a ir a adorar al Señor a un monte especial. Y arrancó con sus muchachos, porque Dios le había dicho: ¿qué cosa? Que sacrificara a su hijo. Presta atención, no se me distraiga, porque yo lo importante de esto, y aquí terminamos.
Y se fue con el niño, los criados y todos los enseres para el lugar que Dios le había indicado. ¿Y qué iba a hacer Abraham? A sacrificar el hijo que Dios le había pedido. Y Abraham caminaba y caminaba, llegaron a cierto lugar y Abraham le dice a los criados: espérenme aquí y yo y los muchachos iremos, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresamos. Y ellos se quedaron y él se fue con ellos, con el niño. Iban caminando, subiendo al monte, y yo me imagino que Isaac empezó a decir o a presentir. ¿Cuántos saben que uno presiente cuando las cosas no andan bien del todo? Y Abraham le dice: papi, y vamos a ofrecer sacrificio, ¿y dónde está el holocausto? Y Abraham le dice: mi amor, no te preocupes, que Dios se proveerá de un holocausto. Y siguieron caminando. Iban llegando al lugar donde estaba preparado, asignado para sacrificar a Isaac. Y yo me imagino ya Isaac empezó a sentirse cabezón. Esto está raro, no hay holocausto por ninguna parte. Y se le activó ahí como el don de la sospecha, que se le activa a uno de momento, y esto no anda bien. Y ahora Abraham, ¿cómo hago? Porque este es el lugar para sacrificarlo. Yo me imagino, para resumirle esta historia, que de momento Abraham le dice a Isaac, porque ustedes saben que Abraham está viejito ya, e Isaac es un muchacho de 13 años con mucha fuerza. Y si se mete cuerpo a cuerpo con el muchacho, a lo mejor pierde. Me imagino que le dice Abraham a Isaac: mi amor, miras aquellos pajaritos. Y cuando él miró, le metió una zancadilla, lo tumbó, le metió las manos por detrás y le dijo: tú eres el sacrificio. Y aquí empieza lo bueno. Ahora te imaginas a Isaac llorando: papi, pues si tú me dijiste que me amarías siempre, ¿cómo me vas a hacer eso? Te imaginas a Isaac: mamá, mi papá me va a matar. Pero nadie lo escucha. Ahora te imaginas el corazón de Abraham, cómo empezó a acelerarse, porque es su hijo el que está ahí. Dios le dijo que lo matara, y Dios no juega con nadie. Hello. Y el niño empezó a llorar, y Abraham está viendo que su hijo le está diciendo: papi, ¿por qué me haces eso? Y Abraham le dice: mi amor, lo hago porque el Dios que me dijo un día que te iba a tener cuando yo no tenía esperanza de tener, también me dijo que te sacrificara hoy, y yo te voy a sacrificar. Y llega el momento que Abraham dice: esto hay que hacerlo más corto, porque yo no aguanto esto, y de pronto abandono esta tarea. Y sacó la daga y le iba a cortar la cabeza a su hijo, dice la Biblia. ¿Y por qué lo iba a hacer? Porque Dios se lo había pedido. Porque el Dios que un día se lo dio le dijo: dámelo, devuélvemelo, mátalo, sacrifícalo para mí. Y dice la Biblia que cuando él le iba a cortar la cabeza, un ángel del cielo le dijo: Abraham, detente, Abraham, porque Dios ha visto que tú eres fiel. Porque Dios ha certificado que tú eres capaz de entregarle todo lo que Él te pida. Y entonces Dios le dice a Abraham: quiero que sepas que a partir de este momento te llamarás el padre de la fe, porque nunca me rehusaste nada. Y cuando Dios le dice a Isaac: te voy a bendecir porque yo hice un trato con Abraham, lo que le está diciendo Dios a Isaac es lo siguiente: quiero que sea generoso como lo fue tu padre conmigo, el que nunca me negó nada, porque él sabía que todo lo que él tenía era mío. Y entonces él entendió que yo soy primero que todo. Qué bueno que Dios certificara hoy de tu fidelidad. Qué bueno que Dios dijera: yo sé que tú me eres fiel y que estás dispuesto a dármelo todo si te lo pidiera hoy. Eso es lo que Dios quiere que Isaac aprenda cuando Él le dice: vive como forastero, vive como alguien que sabe que no tiene nada, y que cuando yo no soy dueño de nada es cuando lo puedo repartir con mayor facilidad. El secreto que Dios le está revelando a Isaac para sacarlo de la crisis, además de decirle que siembre, es decirle: quiero que seas generoso, y en especial conmigo.
como lo fue tu padre, que nunca me negó nada, que él sabía que todo lo que él tenía, yo se lo había dado a él. Ahora, ¿sabes por qué razón? Présteme atención. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo, Abraham no lo rehusó. Preste atención, porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham de un hijo, el problema, le repito hoy, es que no tenemos oído para oír a Dios cuando nos habla. Pero todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y lo va a cumplir porque Dios no puede mentir. Lo va a cumplir porque en su naturaleza no existe la mentira, no existe el engaño. La Biblia dice que Dios es inmutable, Él no cambia. La Biblia dice, Jehová dijo y Él hará. Todo lo que Dios ha dicho que hará contigo, mientras tú le entiendas a Dios, lo va a hacer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Abraham dijo, 2000 años después, el Espíritu Santo, escribiendo la carta a los hebreos, revela lo que había en el corazón de Abraham. Y Abraham dijo, lo voy a sacrificar, porque a mí Dios me dijo que en Isaac me sería dada descendencia. ¿Quién le dijo? Dios. Y que en Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra. Y dice Hebreos, porque Abraham dijo, yo sé que aunque lo mate y lo sacrifique y lo ponga al fogón y se consuma, Dios es poderoso para levantarlo aún de las cenizas que queden. Porque Dios prometió que en Él me iba a bendecir. Y yo sé que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Aleluya. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dice que Abraham sacrificó a Isaac en el corazón. Porque antes de irle a cortar la cabeza tenía que haberlo matado en el corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Dice que en sentido figurado él lo mató y lo recibió de las cenizas. Porque cuando le iba a cortar la cabeza, hacía rato en su mente y corazón lo había sacrificado. Se había desprendido de él. Pero él lo hizo porque Dios le había dado una palabra profética. Y yo vengo a decirte algo hoy. Cuando tú recibes una palabra, cuando tú la recepcionas en tu espíritu y estás dispuesto a hacer lo que Dios dice, esa palabra tiene el poder aún de inmortalizarte hasta que se cumpla. Usted no me está entendiendo. Una palabra profética tiene el poder de inmortalizarlo a usted hasta que ella se cumpla. La muerte no puede interrumpir el plan de Dios con alguien que le ha creído a Dios. ¿Quieres saber algo? Dios le dijo al pueblo de Israel, yo no sé con quién estoy hablando hoy, pero en un momento, después de 2 años, presta atención a esto. Y por eso es que Dios a usted lo va a levantar en medio de la crisis, si logra creer lo que le estoy predicando hoy. Habían caminado 2 años en el desierto. Cuando Dios los sacó, les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe por qué se decía que en Canaán fluía leche y miel? Porque las vacas que habían en Canaán eran tan gordas y de unas ubres tan grandes que mientras ellas caminaban la leche se les salía. Y por eso dice tierra que fluye leche y miel, porque habían tantos panales de ovejas que cuando las ovejas empezaban a volar en el aire regaban la plantación de miel. Por eso se le llamaba tierra que fluye leche y miel. Y cuando ellos estaban en la esclavitud, Dios los sacó, dice la Biblia, les dijo, yo los voy a llevar a esa tierra que fluye leche y miel. Él nunca les dijo que no iban a tener dificultades en el desierto. Solo les dijo, yo los voy a llevar. Dificultades van a venir en tu caminar con Dios, pero Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Escúchame bien. Tú tienes que tener la suficiente madurez para entender esto. Y cuando estaban a 20 días
Porque dice que los espías se demoraron ¿cuántos días? 40. O sea, 20 en ir, 20 en venir. Estaban a 20 días de la tierra prometida. Moisés mandó a 12 hombres a inspeccionar la tierra. Y ellos fueron e inspeccionaron la tierra y trajeron la evidencia de la tierra. Dice que trajeron un racimo de uva entre 2 hombres. Y lo que se llama hoy un racimo de uva, usted se lo come cuando se sienta en la mesa. Era tan grande la bendición que ellos trajeron la evidencia. Pero cuando llegaron al pueblo, ellos vinieron a dar el informe y todo el pueblo expectante los estaba esperando. Y 10 de ellos dijeron: la tierra que fuimos a ver efectivamente fluye leche y miel. Es una tierra de bendición y aquí está el fruto. Pero vimos allá gigantes. Estaban los hijos de Anac. Y la tierra es muy mala. Sus moradores son malos. La tierra es tan mala que se traga a los hombres. Eso era mentira. Cuando usted anda en una visión equivocada, usted se inventa mentiras. El diablo te va a decir mentiras. Y dice que el pueblo empezó a levantarse en contra de Dios y de Moisés y empezaron a renegar de su fe. Pero en medio de eso dice la Biblia que se levantó Josué y Caleb y se rasgaron sus vestidos y se pusieron al frente y dijeron: es verdad que hay gigantes, es verdad que allá hay hombres grandes y guerreros, pero el Dios que nos prometió traernos y llevarnos a esa tierra y que durante 2 años nos ha tenido fieles, Él nos entregará la tierra. Así que subamos. Pero eso no fue suficiente. La gente creyó más la mentira. Una de las cosas que tienes que aprender en este tiempo es a no escuchar a la gente incorrecta. ¿Estoy hablando con alguien? A no escuchar a la gente mediocre y fracasada. A no escuchar a los que te dicen: yo lo intenté y fracasé. Tú tienes que escuchar a aquellos que van delante de ti y te dicen: tú puedes porque yo también pude. Tienes que escuchar gente correcta. Y se levantaron 2 hombres, Josué y Caleb, a decirle al pueblo: tranquilícense. Pero no fue suficiente. El pueblo se rebeló contra Dios. Y Dios dijo: estoy cansado de este pueblo. Y le dijo a Moisés, después que Moisés intermedió por el pueblo, porque Dios quería acabarlos a todos, Dios dijo: está bien, por amor a ti no los voy a acabar, pero ¿sabes qué voy a hacer? A partir de hoy hay una sentencia para el pueblo. Por cada día que se demoraron ellos en ir y venir, yo lo convierto cada día en año. Así que lo que estaba a 40 días ahora se convierte en 40 años. Pero Dios dijo otra cosa, escúcheme bien. Y Dios dijo: pero hay algo que tienen que saber también, y es que todos los mayores de 20 años arriba que decidieron creerle a estos 10 cabezones estúpidos no entrarán en la tierra prometida. Pero dijo Dios: Josué y Caleb entrarán a ella. ¿Por qué Josué y Caleb? Porque ellos le creyeron a Dios la palabra. Porque ellos se metieron a su espíritu la palabra de Dios. Y Josué y Caleb vieron durante 40 años morir toda una generación. Se murieron en el desierto miles de personas, pero ellos no murieron, sino que se cumplió la palabra. Y entonces vemos nosotros a Josué y Caleb entrar a Canaán y repartir la tierra y disfrutar de la bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú crees la palabra, ya te inmortaliza hasta que se cumpla. Nada, escúchame bien, nada va a acabar con el sueño que Dios ha establecido en tu espíritu. Dios tiene que cumplirlo si tú lo crees. El problema que estás viviendo hoy no vino para acabar contigo. Las circunstancias que estás viviendo hoy no vino para matar tus sueños, vino para revelarte a Dios. ¿Sabes que en una ocasión Jesús iba con los discípulos en la barca? Dice la Biblia que Jesús dormía, cosas que yo no creo. En mi opinión se hizo el dormido, pero cuando llega al cielo le pregunta a ver si quién tiene la razón. Y dice que mientras iban en la barca y estaban en la mitad del mar, se desató una tormenta inmensa. Y ellos empezaron a remar porque la barca se hundía y tuvieron temor. Pero todos los esfuerzos eran vanos. Hasta que ellos se levantaron
y fueron a llamar al Señor asustados. Cuando ellos vieron que sus fuerzas no daban más, cuando ellos vieron que era inútil seguir remando, se fueron a buscar al maestro y asustados le dijeron: maestro, es que no tienes cuidado de nosotros que perecemos, levántate y haz algo. Y Jesús se levantó sonriente, se paró en la barca y dice que le habló al viento y al mar y se hizo bonanza. Y ellos se aterraron y dijeron: ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y Jesús les dijo: ¿saben qué? Yo quiero que ustedes sepan una cosa. Yo venía dormido y sin miedo aquí en esta barca por una sola razón. Yo venía tranquilo por una sola razón, porque en el plan eterno del Padre para mí, yo lo conozco, dijo Jesús. Y hasta donde yo sé, dijo Jesús, en el plan de Dios yo no muero ahogado sino crucificado. Por lo tanto el mar no puede ahogarme. Por lo tanto la barca mientras yo vaya aquí no se puede hundir, porque en el propósito de Dios yo no termino en el mar, termino en una cruz. Tú no terminas en el fracaso, terminas en la victoria en Cristo. Yo no sé en qué situación estás hoy, cómo te hayan llamado, en qué momento te encuentres hoy, pero vine a decirte: los sueños que tienes en Dios no mueren, porque Dios les da vida. Tienes que aprender algo, que cada vez que Dios te dé algo, si Él te lo pide, Él lo tiene, porque nada es tuyo, porque nada es tuyo. A lo mejor estás atravesando por un momento de dificultades y tú has creído que es el final de tu vida, de tu carrera, de tus sueños. Tú has creído que es el final de tu negocio, de tu empresa. Pues no, porque cuando Dios puso algo en ti, todo lo que Dios pone en ti lo perfecciona. En este tiempo Dios está trabajando contigo. Este tiempo es el que Dios se ha tomado para perfeccionar su obra en ti. Escúchame bien, este es el tiempo que Dios se ha tomado, porque Él se va a manifestar sobre tu vida. Un hombre se sentó en un parque y al lado se sentó una señora. Y la señora, él estaba esperando que pasara la buseta, y la señora tenía una revista en la mano y empezó a leerla. Y ella se empezó a emocionar. Y era una revista de esas de aventura, donde el protagonista tiene muchos enemigos. Y de momento ella se emocionaba y decía: lo va a matar, pero decía: no muere. Seguía leyendo y de momento duro gritaba: lo mató, pero no muere. El tipo que está ahí dice: señora, pues permítame, qué pena con usted. Yo no entiendo lo que usted dice. ¿Cómo así que lo va a matar, que no muere, que lo mató, que no muere? ¿Qué es eso? Él le dijo: sí, qué pena con usted. Lo que pasa es que cuando yo empecé a leer la revista, yo no aguanté la emoción y me fui y leí la última página. Y en la última página el tipo no muere. Por eso, aunque esté en peligro, yo digo: no muere. Vengo a decirte: tus sueños en Dios no mueren, porque en el libro eterno de Dios está tu victoria. En medio de la crisis Dios te va a levantar. Este es el tiempo que Dios ha determinado glorificarse a través de su iglesia. Y tú eres invitado a la mayor bendición que viene para el pueblo de Dios. Pero necesitas desarrollar el carácter de un hijo de Dios. Que cada vez que Dios te diga: dame algo, tú le digas: Señor, aquí lo tienes. La verdadera mentalidad de reino es esa. Tú lo tienes todo, pero vives como si no fueras dueño, como si fueras dueño de nada. Mucha gente dice: yo amo a Dios. Pero para usted ser llevado a otra dimensión, Dios tiene que probar ese te amo, ese te adoro,
Porque todos decimos que amamos a Dios, pero Dios te va a confrontar con lo que tiene tu corazón. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Qué tal que Dios te dijera esta noche: siémbrale tu casa al apóstol, a tu pastor? ¿Qué harías? ¿Qué tal que Dios te dijera: dame las llaves de tu moto hoy? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Respóndete. Que Dios te dijera hoy: ven, entrégame las llaves de tu carro. ¿Tú lo harías? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Y no hay que amas a Dios. Dios le dijo a Isaac: te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero necesitas aprender que tú no tienes nada y que todo es mío, que yo te lo presté para que lo administres, pero es mío, y que cada vez que yo lo necesite, tú me lo devuelves, porque eso fue lo que yo le enseñé a tu padre, y por eso lo bendije tanto, porque él nunca me rehusó nada. Lo más precioso que él tenía, cuando yo se lo pedí, él me lo llevó, él me lo dio. Decimos que amamos a Dios, pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice? Cuando Dios dice, en el tiempo que Dios lo dice. ¿Qué tal que el Señor te dijera hoy: arréglate? Pero te voy a aclarar esto, te lo va a decir a través de tu pastor o de otro hombre de Dios. Él no te va a hablar del cielo. Hello. Y que Dios te hablara y te dijera: organiza tus cosas, renuncia a la empresa, porque te vas a ir a pastorear, hombre, al centro. ¿Dónde es que viene la gente en buses? Al centro de Ecopetrol. Y tú trabajas y tienes tu empresa. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Sí. Dios probó la fe de Abraham para poder llevar su generación a otra dimensión. Solamente la gente que está dispuesto a honrar a Dios por encima de todo calificarán para ser levantados en medio de la adversidad, en medio de la crisis. Dios anda buscando gente confiable en quien pueda depositar su riqueza para que las administren. Dice la Biblia que David tuvo mucha riqueza, y esa riqueza de David en parte fue transferida a Salomón. Y Salomón funcionó bien hasta que dejó de entender que él no era dueño de nada. Cuando él creyó que era dueño de su vida y que él podía hacer con la vida lo que se le venía en ganas, empezó su fracaso. Y un hombre riquísimo terminó en el fracaso. Salomón terminó fracasado. ¿Por qué? Porque Dios le dio tanta riqueza, pero su corazón no fue recto delante del Señor. Su corazón no era recto delante de Dios. El tema no es el dinero. El tema es cuán confiable eres al Espíritu Santo. Sabes que yo he podido ver que Dios tiene grandes bendiciones para su iglesia. Y voy a volverle a repetir esto: de esta iglesia saldrán grandes empresarios. Pero ¿sabes cuánto tiempo se va a demorar? Lo que tú decidas demorarte para ser confiable. Lo que tú decidas demorarte para ser confiable. Que si hoy en tu casa no hay sino arroz para comer, tú vengas a la iglesia y levantes la mano y digas: tengo un Dios que todo lo puede. Que si mañana lo tienes todo, vengas a la iglesia y digas: tengo un Dios que todo lo puede. Que si mañana Dios te da una gran bendición, tú lo sigas amando por encima de todo. Y entre más Dios te dé, más lo ames.
¿Sabe por qué mucha gente no ha sido bendecida? Porque si Dios los bendice, se los tira. Porque una cosa es usted hoy con la cara que me está viendo, otra cosa fuera mañana si en su cuenta hubiera $1 millón. Una cosa es hoy que usted anda en una bicicleta, otra cosa fuera mañana si andaras en un Ferrari. Hello. Porque hay gente que simula ser noble y humilde hasta que Dios los bendice. Y muchos tienen la bendición reprimida, sencillamente porque Dios dice: todavía no califica tu corazón. Yo quiero decirte algo, iglesia. Présteme atención. Cuando el pueblo de Israel, después de 40 años, llegaron a la ribera del mar, del Jordán. El libro de Deuteronomio se escribió a la orilla del Jordán. Moisés reunió a todo el pueblo y les dice lo siguiente. Presta atención que voy a terminar. Le recomiendo que lea el capítulo 6, 7 y 8 de Deuteronomio en su casa. Porque reúne Moisés a todo el pueblo y les dice: Dios dice así: yo fui quien los llevé al desierto. ¿Y quieren saber para qué los llevé? ¿Quién sabe qué es un desierto? Momentos en que la situación se torna difícil. Momentos en que tus hijos se enferman. Y mientras tu hijo se enferma tu esposa. Y las ventas se van al suelo. Y tu hija amenaza con envenenarse o suicidarse. Y el negocio deja de producir y te despiden del empleo. Eso es un desierto, ¿verdad? Y Dios le dice al pueblo: yo fui quien los llevé al desierto, pero los llevé con un propósito. Porque yo quería saber lo que había en sus corazones. Yo los afligí, dice el Señor, pero en medio de la aflicción estuve siempre con ustedes. Por eso fue que su vestido nunca se envejeció y el calzado nunca se les desgastó. Pero ¿saben por qué los llevé al desierto? Porque yo quería saber si calificaban en sus corazones. Escuche esto: para que cuando su oro y su plata se multipliquen, ustedes no vayan a decir: mi mano lo hizo. Escucha esto. Dios le dice al pueblo: cuando ustedes entren a poseer la tierra, casas que ustedes no construyeron, viñedos que ustedes no plantaron, cisternas que no cavaron, nunca se olviden de Jehová su Dios, que Él lo hizo por ustedes. Escúcheme, no aplauda, no aplauda. No aplauda. Escucha esto. ¿Y sabes qué era lo que Dios les estaba diciendo? Yo los amo tanto, los quiero tanto, que yo los retuve en el desierto. Fue por algo muy especial. Porque mientras ustedes venían en el desierto, y muchos de ustedes quejándose de mí, muchos de ustedes levantándose contra la autoridad, mi líder Moisés y Aarón, su hermano, mientras ustedes se quejaban todos los días de mí, yo estaba en Canaán con gente que ustedes no conocían, edificando las casas en las que ustedes iban a vivir, plantando los viñedos que ustedes iban a disfrutar, cavando las cisternas de las cuales ustedes iban a beber agua. Pero ustedes nunca lo entendieron. En este momento se están construyendo casas para ti. El dueño cree que las está haciendo para él, pero él no sabe que posteriormente vendrán a parar a las manos del verdadero dueño, que eres tú.
Empresas se están desarrollando solamente pensando en usted. Negocios que los dueños creen que es de ellos, pero será cuestión de tiempo y vendrán las manos de su verdadero dueño. Y Dios le dice al pueblo de Israel: yo los retuve en el desierto para que ustedes no tuvieran que venir y pasar todo el trabajo de hacer lo que yo tenía preparado para ustedes. A veces renegamos cuando las cosas no salen bien y decimos que amamos a Dios. A veces dudamos del Señor cuando Él no hace lo que queremos. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios te llamó a la iglesia, te llamó con un solo propósito: a través de tu vida mostrar su gloria. Tú eres el instrumento que Dios quiere para que la gente lo vea, para que la gente lo conozca, para que la gente pueda saber que hay un Dios grande y poderoso. La única diferencia entre el pueblo verdadero de Dios y el resto de religión en la tierra es que Dios se glorifique y sea visto en tu vida. Tú necesitas aprender a amar a Dios como a nadie más. Tu fe va a ser confrontada por Dios. Qué bueno que si Dios te probara hoy, tú calificaras. Tú sabes que Dios siempre nos bendice a partir de lo que nosotros tenemos. Y cuando Dios nos pide algo, Dios lo hace sencillamente para bendecirnos. ¿Sabías eso? Dios nunca se queda con lo que te pide, sino que lo bendice y te lo devuelve bendecido. Y yo siento en mi espíritu orar por ti. Dile a tu esposa: escúchame bien. El diablo ha querido destruir tu vida y tu familia. Mírame, hay un espíritu de muerte rondando tu familia. ¿Tú has sentido eso alguna vez? ¿Has visto eso alguna vez? ¿Lo has sentido? ¿Qué has sentido? El domingo pasado mi hija se tomó unas pastas para envenenarse y la llevamos a la clínica, la estuvimos hasta el día lunes y pues bien hasta ahora. Escúchame, pero Dios te dice hoy que este es el tiempo que Él ha preparado para ti, papi. Hay una cosa que tienes que aprender hoy. Mírame, serle fiel a Dios. Levanta tus manos al cielo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de muerte de su familia. Todo espíritu de destrucción lo echo fuera en el nombre de Jesús. Cancelamos toda maldición del diablo contra su familia. Toda maldición ancestral y generacional se rompe en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, llena su corazón, llena su vida, Señor. Llena su vida, llena su vida. Toda obra del enemigo es cortada en el nombre de Jesús. Tú necesitas hoy, ¿cómo es tu nombre? Martín, escúchame, necesitas hoy priorizar a Dios en tu vida. El único que te cuida y te guarda es Dios. Escuche, mi iglesia, Dios va a confrontar tu fe. ¿Amas a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te dice?
Pues levántate hoy y si amas a Dios, dale a Dios todo lo que tienes hoy encima. ¿Amas a Dios? ¿Eres capaz de darle lo que tienes hoy? Ven y siémbralo en el altar. Si amas a Dios. Porque tú dijiste que lo amabas y estarías dispuesto a hacer lo que Él te dijera. Yo no sé, yo te dejo peleando con el Espíritu Santo. Demuéstrale a Él que realmente estás dispuesto a hacer lo que Él te dice. Y dile: Señor, lo que tengo te lo doy hoy, y aún por un día te seré fiel. Aleluya. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esto ahora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me fui. Para esto que me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. La presencia del Espíritu. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esto ahora he llegado. Yo quiero que tú escuches algo. A mí Dios me ha bendecido en extremo. Pero quiero decirte algo que me pasó. Cuando yo empecé la iglesia que hoy pastoreamos con mi esposa, yo me había retirado de una institución cristiana muy grande e influyente, porque no quería ser más parte del sistema religioso. Y para ese entonces mi esposa y yo laborábamos. Yo coordinaba hasta ese tiempo el área financiera de la administración municipal. Y Dios venía inquietándome. Y llegó un día, yo llegaba a mi oficina y yo lloraba, porque yo sabía que Dios me estaba diciendo: yo no te traje y no te llamé para que estés metido en cuatro paredes, sino para que me sirvas. Claro, yo le dedicaba a Dios medio tiempo, pero yo sabía que medio tiempo no era suficiente. Yo llegaba a mi oficina y lloraba, como tú no te imaginas. Me sentía frustrado, ganaba mucho dinero. Pero fue tanta la insistencia del Espíritu Santo que un día llegué a la oficina y en medio de mi llanto redacté una carta de renuncia y fui a presentar al alcalde y le dije: alcalde, hasta hoy trabajo con usted. Y el alcalde me dijo: ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y yo le dije sencillamente: me resultó algo mejor, porque si le digo lo que voy a hacer no me entiende. Y yo me había convertido en la mano derecha del señor alcalde, y yo iba a representar la administración en diversos eventos.
Él me dijo: solo porque si te resultó algo mejor no puedo castrar tus oportunidades de crecer, te dejo ir. Ese año yo había sido condecorado como el mejor gerente por el Fondo Nacional de Garantía a nivel nacional. Y yo renuncié y llegué a mi casa y le dije: esposa mía, mi amor, me acabo de quedar sin empleo. Y se soltó a reír de la felicidad. Yo dije: la primera mujer que uno se queda sin empleo y se ríe es mi esposa. Entonces yo empecé a ver que Dios estaba en ese asunto. ¿Y sabes qué hicimos? Nos metimos en un tiempo de ayuno. Empezamos a buscar al Señor y luego timbramos unas tarjetas y empezamos a invitar gente no cristiana a la inauguración del centro cristiano que empezábamos. Y yo le dije esto al Señor: si van 15 personas al evento, es porque esta es su voluntad. Pero si no van 15 personas, el lunes voy donde el alcalde y le digo que me reintegra mi trabajo. Y empezamos la obra. Llegó el día de la inauguración. El evento empezaba a las 9 y eran las 9:10 y habían 3 personas, aparte de mi esposa, de mi familia. Pero empezamos a adorar al Señor y yo cerré mis ojos y empezamos a cantar y yo me olvidé que estaba esperando personas. Cuando yo volví a abrir mis ojos después que terminó la adoración, habían en el salón 67 personas. Yo empecé a sentir frustración porque yo quería llevar una cámara de video para registrar ese momento y se me había olvidado por los afanes de los preparativos. Pero mientras estamos cantando la alabanza, veo que entra alguien con una cámara grande filmando el evento. Se me pusieron los pelos de punta y yo dije: Dios. Así empezamos la iglesia. Pero déjame decirte algo. 3 meses después, en mi casa no había con qué pagar el arriendo, con qué pagar los servicios, y en la nevera no había que comer. Era exactamente un 23 de diciembre, porque con la liquidación que me habían dado, yo había pagado unas platas que debíamos, había hecho unas inversiones y no tenía efectivo para ese momento. Mi esposa empezó a entristecerse, pero ella nunca me reclamó nada. Ustedes saben que uno le enseñaba a los niños que no es en diciembre, sino cuando uno tiene dinero, pero niño es niño. Y cuando ven a los niños comprar juguetes, quieren tener juguetes. Y en medio de esa situación, en mi casa no había que comer. Yo recuerdo que entré a mi habitación, me tiré de rodillas y empecé a decirle: Señor, yo renuncié a mi empleo para servirte. Y es inaudito que yo hoy, el ministro de la palabra del Dios grande y poderoso, no tenga que comer. 2 horas después alguien me llamó al teléfono y me dijo: doctor Gustavo, quiero que venga a mi oficina. Era un hombre que tenía fama en mi ciudad de todo menos de ser generoso. Según la gente, es el tipo más amarrado de nuestra ciudad. Él me dijo: mañana lo espero a las 10 de la mañana en mi oficina. Yo, dentro de mí, como es un hombre que maneja unas empresas, yo creí que él me iba a ofrecer que le asesorara a sus empresas. De todas maneras le dije: Señor, si él me ofrece un trabajo a medio tiempo, lo recibo. A las 9:30 yo estaba esperando la reunión. Después que él termina, me hace pasar y yo paso a su oficina. Entonces me dice estas palabras: cuando yo empecé la obra del Señor que hoy pastoreamos, yo soy pastor desde hace 20 años, pero hubo un momento que me retiré de la religión y luego empezamos de cero el proyecto que hoy presidimos con mi esposa. Y él me dice, y nosotros empezamos a hacer un trabajo en los colegios con la juventud. Y él me dice estas palabras: a mí me gusta lo que usted está haciendo con los jóvenes y lo quiero ayudar. Pero cuando él me dice eso, le entra una llamada al celular
Y cuando termina de hablar, él me dice: doctor Gustavo, qué pena, pero lo tengo que dejar porque me necesitan urgente. Yo dije: me dañaron el día. Pero cuando se iba a ir, se devolvió y me dijo: pero yo tengo algo para usted. Y metió la mano al escritorio y me dio un sobre de Manila. Delante de Dios le estoy hablando, como ministro del Señor. Y yo en mi intuición creía y supuse que había dinero, pero no sabía cuánto. De todas maneras, si eran 50, 20 o 100, era mucho dinero para ese momento que no tenía nada. Y yo salí corriendo de esa oficina y llegué donde tenía mi carro parqueado y me senté en la silla del copiloto y empecé a abrir el sobre de Manila. Y cuando yo abrí el sobre de Manila, empecé a contar y me llevé la sorpresa que lo único que habían eran billetes que tenían la imagen de Jorge Isaac. Jorge Isaac. Y yo no contaba 50,000, sino que yo contaba un Jorge Isaac, 2 Jorge Isaac, 3 Jorge Isaac, 4 Jorge Isaac, 10 Jorge Isaac, 20 Jorge Isaac, 100 Jorge Isaac. En ese sobre había en ese día 3 millones de pesos. Yo empecé a llorar. Pero mientras yo lloraba, escuché literalmente una voz de detrás de la silla que me decía: ahora no depende de ti, sino de mí. Llegué a mi casa y le dije: mi amor, vamos a mercar al éxito. Y me quedó viendo con una cara de incredulidad. Yo le dije: mi amor, vamos a comprarle a los niños todo lo de la Navidad. Y ella seguía haciendo sus oficios y no me determinaba. Ella pensó que era una broma. Me tocó llamarla y cuando llegó a la cama, le regué todos los billetes en la cama y le dice: mira lo que nos mandó el Señor. Y ella empezó a llorar. Y le dije: y así me dijo el Señor, que ahora no depende de nosotros, sino de Él. A partir de ese día, nunca yo he tenido necesidad de algo. Y he sido testigo de los mayores milagros de Dios en mi vida financiera. Porque cuando tú estás dispuesto a darle todo a Dios, Él estará dispuesto a darle todo a usted. Por eso hoy, si tú quieres superar lo que viene para la tierra, empieza a hacer inversiones en el cielo, para que tengas provisión en el momento de la crisis, para que puedas superar lo que viene.